Amén, amén. Estamos aquí en la casa del PAC. Estamos los compositores de la región 8. Somos uno en Cristo. El Señor está trabajando en la unidad en la iglesia a través de su palabra, ese fuego consumidor. Oh Señor Jesús, ese fuego ardiente. Señor Jesús, mostrándonos que algo necesitamos corregir, algo que está siendo reprobado. Gracias al Señor. Y es mejor ser expuesto dentro del juicio hoy. El juicio comienza con la casa de Dios para que Él pueda tener la base de juzgar al mundo. Queremos cooperar con el Señor. Nuestros sentimientos están en las calles, en esa esfera de la obediencia a la palabra, está trayendo el encabezamiento para nosotros y trabajar en nosotros. Una santificación, un fuego purificador de nuestra fe, volviéndole más preciosa para el Señor. Queremos dar la oportunidad de que los hermanos compartan las experiencias de esta semana. Hoy le vamos a nivel de sembrado. Hermanos, que sea, no sabemos explicar la razón, pero que la palabra es la que hace la obra. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén, hermanos. Soy Lucas, sirvo en el CEAP de San Pablo. Las experiencias que yo tuve en el PAC, realmente que el Señor aumentó el nivel de las aguas. Yo había ido otra vez en el PAC en otro año, pero la experiencia de siembra no fue tan buena. Entonces le pedí al Señor, yo quiero tener una experiencia de siembra. Señor Jesús, el Señor de nuevo aumentó el nivel de las aguas, creciendo un poco más. El punto que disfruté es el punto 7 de la inmersión KIT, que en el vivir de la iglesia tenemos alegría y paz. El sentimiento fue entrando en las personas, en el vivir de la iglesia. Señor Jesús, tuve una experiencia en el primer día que salí con el equipo del PAC, de dos personas que ya estaban terminando el día. No voy a abordar, pero voy a abordar por obediencia a la palabra. El resultado es que cuando comencé a orar, una de las jóvenes comenzó a llorar. No sé lo que está pasando, pero necesito de la palabra. Oh, oh, hermano, la semilla fue sembrada en el corazón de esa persona. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, yo soy Esdras, hago parte del equipo de coportores del interior de San Pablo. Señor Jesús, y en el día jueves tuve mucha perseverancia. Estaba en las calles con los hermanos y durante toda la mañana fue mucha perseverancia, mucha prueba, fue mucha lucha y estaba acompañando a los hermanos, pero no conseguía tener la misma experiencia de ellos. Abordando, tenían experiencia y preguntaba al Señor, ¿qué pasa? Que no tengo experiencias, porque no estoy pudiendo disfrutar del colportaje. El Señor de noche, a 7 horas de la noche, yo estaba leyendo el punto 1, haciendo inmersión, y el punto 1 dice, la prueba tiene una doble función, mostrar lo que hay en nuestro corazón y llevarnos a depender totalmente de la palabra de Dios. Entonces la prueba es para mostrar lo que hay en nuestro corazón. El Señor está mostrando lo que había en mi corazón en ese día y me llevó a depender totalmente de la palabra. Y a partir de ese momento comencé a depender de la palabra del colportaje y a depender solo del Señor. Y así pude tener experiencia. Entré a un restaurante que está al fondo, abrí una mesa, un matrimonio. Puedo orar por ustedes. Y aceptaron. Y cuando compartí esa palabra, ese mismo punto que el punto 1 que estuve disfrutando, y ya la joven comenzó a llorar. Oré por ellos y después que presenté los kits, ellos dijeron, ustedes llegaron en la hora correcta, eso es lo que yo necesitaba. Estaba pasando por muchas pruebas, pero ellos saben que depende de la palabra y del Señor, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Mi nombre es Larisa, soy de la iglesia en Barretos y hasta que comienzo de la semana nunca he tenido la experiencia de hacer coportaje.
con coportores y pasar esos días haciendo coportaje. Y el Señor tocó mi corazón en estas últimas semanas para que yo viniera para que acá y tener estas experiencias. El Señor realmente transformó ese vivir por la experiencia. Esa experiencia de hacer inmersión en la palabra todos los días, estar siempre en el Espíritu todo el día, realmente transformó mi vida. Yo tuve una experiencia en el segundo día de coportaje y abordé un joven y él derramó su corazón llorando mucho, quedó muy emocionada con la oración y ofrendó 5 kits. Y el Señor hizo transformación en mi vida en esa semana. El Señor hizo la obra por medio de la palabra. Entonces, cuando tenemos esta experiencia de totalmente inmerso, viendo de la palabra del Señor, Él puede alcanzar a las personas y llegar a su vida. Yo quería alentar a los hermanos, ustedes que no son comportores, puedan tener esa experiencia de venir acá y tener esa experiencia que renueva nuestra vida. Amén. Amén, Señor Jesús. Me llamo Brenda, sigo en el PAC. Y esa semana, la pasada, el hermano Pedro habló la importancia del sembrar. Entonces, cuanto más siembra, más apresuramos la venida del Señor. Nosotros, corportores, no podemos retroceder, relajar. Esta semana estuve renovando mi corazón. Y en esta persona, al abordarlas, ellas se emocionan con la palabra. Ellas hablan lo que ellas necesitan. Sacan fotos de la inmersión porque es una necesidad que ellas tienen. Oh Señor Jesús, ayer tuve una experiencia con el punto 4. Durante todo el día yo estaba poniendo delante del Señor una palabra. Mi corazón y mi mente, no dejando que nada me derribe. Ese punto 4 me ayudó mucho. El poder es para ejecutar la palabra de Dios. Y para que Cristo la sabiduría en el planear y en el realizar. Y delante del Señor, Señor, quiero experimentar ese tu poder. No quiero hacer nada, pero que la propia palabra ella realiza y ejecuta. Entonces no necesitamos hacer nada. Cuando bajamos al nivel de siembra, yo tomaba esta palabra. La palabra realiza, ¿no? Señor Jesús, y es con ese corazón de alcanzar a las personas, entrar en los lugares, restaurantes, abordando a las personas. Hay personas sedientas por la palabra. Entonces vamos a avanzar, buscar, tener experiencia con la palabra y sembrar. Porque en la siembra lo que va a traer al Señor de vuelta. El hermano Pedro habló en la ley pasada, cuanto más sembramos, más apresuramos la venida del Señor. Señor Jesús. Señor, mi nombre es Gabriel, soy del equipo del interior. Voy a hacer misión en Europa. Y mi primer día en el PAC estaba desanimado, haciendo comportaje. Y oré al Señor que no quería hacer comportaje en un barrio. Entonces me llevó a mi barrio. Y aquello sucedió en la inmersión. Él decía, son corregidos por Dios por tener, volvernos parecidos con Él. El Señor hacer lo que no quería era para que me corrija. Entonces, ¿qué sucedió? Yo comencé a abordar a las personas y liderando. Solo vas a abordar cuando es para abordar. Entonces yo dije, Señor Jesús, quise pasar así que, pero gracias a Dios, la versión dice así, por la palabra de Dios, produce la obediencia, entonces comienza a impulsar la palabra, la oración, y ahí comencé a obedecer a mi líder y aquello que yo creía que no iba a dar, cierto, yo partí la meta, haciendo eso, cuando abordaba, yo abordaba. Ahí, ¿qué sucedía? Lo que leía en la inmersión era lo que las personas me decían. Entonces, 7 dice, quien tiene un vivir de la iglesia tiene alegría y paz. Entonces las personas todo el tiempo hablan que ellos tienen paz. Siento una alegría en ustedes, siento una verdad en ustedes, pero eso no es por causa de mí.
sino por causa de que la palabra que inculqué se volvió real. Y ahí es eso. Amén. El Señor Jesús, yo soy Viviane, sigo en el interior de San Pablo, equipo de constructores, estamos siendo enviados para Europa mañana, porque el Señor necesita alcanzar todas las naciones, todos los lugares, toda la tierra habitada. Yo disfruté mucho en esta semana que la reprobación, la desaprobación es buena para nosotros porque nos muestra que Dios cuida de nosotros. Esa reprobación es Dios corrigiendo, mostrando lo que hay en nuestro corazón. Esta semana yo pude ser muy expuesta, mostrando lo que había en mi corazón, también para que me pueda arrepentir. Ayer también tuve una experiencia óptima en el comportaje. El Señor subió el nivel de siembra después de poder también practicar los principios. Pude vaciarme con mi líder, hablar con ella y así el Señor pudo bendecir. Hasta que ella me dijo que ella habló de la solución está en la palabra, porque ella la que ejecuta la obra de Dios, esa palabra para ejecutar y alcanzar las personas. Y así como Gabriel dijo, la persona siente que en el vivir de la iglesia tenemos alegría y paz. Cito la que un joven también me dijo, yo disfruté de mucha paz en esa relación. Entonces, nuestro vivir es que transmite eso a las personas, la palabra haciendo la obra. Amén. Por Jesús, por Jesús, realmente estamos muy contentos. La semana pasada, nosotros corportores recibimos una palabra muy específica. Estamos en el juego, estamos sudando la camisa, estamos dando 110%. No tenemos más tiempo que perder. Como el hermano Enrique compartió esta semana maravillosa en el PAC, tuvimos un testimonio maravilloso en muchos lugares de la tierra, pero lo especial que vimos esta semana es maravilloso. La palabra profética confirmando con señales y prodigios y el evangelio del reino avanzando. Así que podamos pasar por pruebas también. El fuego nos alcanzó y disfruté mucho de eso también. El Señor necesita de una base para jugar toda esta tierra, pero primero necesita jugarnos a cada uno de nosotros. Si nos disponemos a la voluntad del Señor, Él nos jugará para perfeccionamiento, para vida, para disfrute, y podemos ser útiles al Señor. Y nosotros como pastores no podemos bajar la guardia. Ahora que somos los vanguardias, que estamos predicando el Evangelio del Reino en todas partes, en la live del día jueves, oímos también que el hermano Pedro dio una palabra en Río de Janeiro, y en esta semana ya hay cosas abiertas. Entonces tenemos que creer en la palabra, creemos en esa palabra, fuimos a las calles y no volvimos a la casa con la camisa seca, no, transpiramos la camisa hasta sembrar muchos kits, alterando el desierto, acá en América del Sur, en toda la tierra. Vimos el Evangelio del Reino siendo predicado para traer al Señor de vuelta. Disfrutamos mucho de eso. Uno de los puntos que también el hermano Pedro reforzó en la live pasada, los comportores necesitan pasar por perfeccionamiento. Entonces estamos aquí, la base del PAC de San Pablo, el PAC de Foz de Iguazú, el PAC en Colombia, el embrión de África del Sur también está surgiendo. Entonces todos los equipos de comportores, los coordinadores de SEAPE necesitan también hacer su agendamiento. Es muy importante tener la seguridad de que lo que hoy está acá está siendo muy beneficiado. Muchas comuniones en la actuación de las calles, aumentando nuestra siembra. Hermano, vamos a traer al Señor de vuelta. Va a ser Jesús. Esta semana aquí fueron más de 2.500 kits sembrados. Hermanos, 5.500 libros. 5.500 libros solo aquí en el PAC. En el interior también. Con el CEAP de San Pablo, la casa adolescente de San Pablo, el Señor está avanzando. Vamos a traer al Señor de vuelta. Entonces queremos continuar esta fiesta. El hermano Pedro está en los Estados Unidos. Vamos a pasar a ellos. Está reunido con los hermanos. Al Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Estamos directamente de Massachusetts, los Estados Unidos. Estamos acá con nuestro hermano Pedro. Estamos con los compositores al vivo, jóvenes, adolescentes.
intendentes. Oh, Señor Jesús. Vamos a dar lugar a los portadores para que den testimonio. Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Mi nombre es Madeline. Soy compositora de los Estados Unidos. Realmente no de la manera convencional. Practicar las herramientas y el resultado vendrá. Realmente, hermanos, yo quiero dar testimonio. Gracias, Señor. El Señor renovó mi mente como colportora. Estados Unidos, el equipo de colportores trabajando para traer la venida del Señor. Tenemos los líderes que nos incentivan cada día a alcanzar nuestra meta. Y para eso tenemos la red de cuidado, el cuidar de las personas. También tenemos el trabajar en Puerto Rico, que el Señor está haciendo su obra ahí. Estamos sirviendo también en los Estados Unidos. Entonces, gracias, Señor. Casa de adolescentes. Hermanos, es maravilloso. Reportaje, comunión, llevando la palabra. Entonces, gracias, Señor. La casa de adolescentes ha traído muchos resultados. Entre familias, hermanos que nos buscan. No quieren para la escuela, quieren nosotros. Entonces, gracias al Señor por esa realidad. El testimonio del comportaje cambió el pensamiento. El comportaje, oh Señor, pues, cambió mi futuro. No era para que yo esté aquí, pero el comportaje llegó y cambió totalmente mi vida. Mis razonamientos, mi relacionamiento con la familia, todo cambió, porque tenemos un foco en sembrar, en realmente llevar esa siembra, practicar la palabra. Y eso produce una realidad en nosotros. Quería también dar. Amén. Mi nombre es Gabriel, yo soy compositor en los Estados Unidos. Quiero contar un testimonio mío, testimonio de las calles, predicando el Evangelio del Reino. Gracias, Señor. Predicamos el Evangelio a través de los libros para alcanzar a muchas personas. Y no es por nuestra capacidad. El que hace esta obra no es el hombre, no es la inteligencia, no es sus pensamientos, cualquier teología, cualquier cosa que creemos de cierto y errado, no. Es inculcar la palabra en el corazón. Oh Señor Jesús, inculcamos la palabra, eso ejecuta la obra de Dios. Pasamos a obedecer la palabra. En mí obedecer tenemos capacidad. Gracias, Señor, por la palabra inculcada. No es por nuestra capacidad, mantener esa unidad con la palabra, pidiendo ayuda a los líderes, al equipo, a los hermanos. Gracias, Señor. Tuve una experiencia de encontrar muchos inversores del reino. Oh, Señor Jesús, muchas personas llevando muchos kits. Oh, Señor Jesús, porque el Señor quiere volver. Entonces, con los adolescentes, a esa misma palabra inculcada, está produciendo mucho foco y alcanzar nuestra meta. Vamos a continuar inculcando la palabra, obedeciendo la dirección que la palabra protege. Amén. Amén, Señor Jesús. Mi nombre es Ana Gabriela, soy compositora de los Estados Unidos, sirviendo en Washington, D.C. Gracias, Señor, porque la palabra ya dio la dirección. Es solamente practicar, ser simple, obediente, y todas las cosas sucederán por medio del comportaje dinámico, venidero, por medio de la casa de adolescentes. Hoy, la vida de la iglesia en Washington es una realidad. No es nuestra capacidad, es solamente tener un corazón de entrega por la palabra, ese espíritu de siervo, porque a través de ese espíritu el Señor nos puede usar
Tenemos también una experiencia en el aeropuerto. Gracias. Gracias, Señor, por un comportaje simple, enfocado, que cree en la palabra. Hoy tenemos 3 contactos del comportaje aquí en Massachusetts, Señor Jesús. No solo tenemos ese corazón de simplicidad que realmente cree que la obra del Señor es ser un canal y Él usará. Amén. Amén, hermanos. Yo soy Daniel, capitán de la Casa de Adolescentes de Massachusetts. Hermanos, tuve una experiencia muy buena en la Casa de Adolescentes, practicando las herramientas como el comportaje, misión familiar, panes y peces, ven y ve. Entonces tuvimos adolescentes cambios, testimonio muy fuerte de un adolescente que hace mucho tiempo, desde que se abrió la casa, comenzó a hacer un DNB y contactamos a él, siempre aparecía, pero nunca le dábamos atención porque era muy nuevo, pero él estaba allí, siempre aparecía, comenzó a venir, al inicio nadie nos daba atención, él, él decía para sí que hagamos inversión, pero él siempre miraba así de costado, pero hubo un cambio muy grande. Hoy él no falta a ninguna reunión, ninguna casa de adolescente la pierde, nada. Él dice, vamos a hacer panes y peces, misión familiar, tiene una experiencia muy fuerte. Él estaba haciendo esa misión familiar y él se dio vuelta. Vamos a llamarle a mi madre, yo quiero hablar con ella. Él le llamó, oró por la mamá y la mamá nunca participa de nada, no va a las reuniones, no aparece. Ella está en su casa, nunca a la reunión. Pero gracias al Señor, a la actitud de este adolescente, la palabra operando, la palabra está yendo a la conferencia y la palabra actuó en ese adolescente. ¿Sí? Mi nombre es Camila, yo tengo 16 años, soy capitán de la casa de adolescentes en Massachusetts. Yo quería hablar mi testimonio sobre la casa de adolescente, porque la palabra está ardiendo en los corazones de ellos. Acá hay niña María Elisa. Raíza es una adolescente a través del BNB. Podemos hacer la inmersión de la palabra. Ella comenzó a abordar a todo el mundo, a Emilia María, vamos a la casa de adolescentes. Es otra esfera. La Emily, una adolescente que no necesitaba, pero ella quería aprender portugués, haciendo la inmersión. Teníamos también a María, una adolescente que era una muy aborrecente, que no practicaba nada, pero ahora está desesperada por la palabra, siendo grito de guerra. El grito de guerra cambió su vida todos los días. Cuando vamos a la casa de adolescente, ella está viendo por la palabra. Muchas gracias, Señor, por estas herramientas. Oh, Señor Jesús, amén. Ahora queremos pasar para los hermanos de Chile. Amén. Buenos días, estamos directamente de Copiapó, en Chile. Amén. Venimos aquí acompañando al hermano Andrés. Nuestra caravana vino también con adolescentes. Y en esta conferencia de tropas y capitanes, nuestro corazón está quemando, hermanos. Chile está prendiendo fuego, hermanos. Estamos muy alentados porque al llegar acá con los cooperadores, con los hermanos responsables de Santiago, estuvimos en el SEAPE y de pronto percibimos la necesidad en Chile de tener equipo de coportores. Entonces, entonces, la comunión, comenzamos a pasar este sentimiento a la comunión y queremos que se levante inmediatamente equipo de coportores en Chile. Alentamos a los hermanos a tener la casa de adolescentes integral para testificar todo eso. Nosotros, con los jóvenes que vinieron de Brasil, tomamos kit y fuimos a las calles y de hecho, hermanos, los milagros sucedieron. Los adolescentes quedaron extremadamente alentados, llamándome, hermano, batí la meta aquí en Chile, hermano, Chile es muy fértil. Entonces, gracias al Señor, hermanos, quedamos muy alentados con eso y ahora queremos oír los testimonios. Amén. Amén, hermanos.
Mi nombre es Abel, soy del equipo de Elite de Lorena y de hecho, hermano, Chile es una tierra fértil para la palabra profética. El corazón de los hermanos está quemando. Y llegamos al día miércoles y el día jueves ya estaba riendo para salir en las calles. No hablamos español, es muy malo, pero solo una frase de la versión hit ya ganó nuestro corazón. Aprendimos a leer en español. Amén. Una vez no sabíamos hablar nada de eso, pero cuando abordábamos a las personas, puedo orar por usted, hermanos, la persona no estaba entendiendo lo que le decíamos. Entonces decíamos, Señor Jesús, estoy intentando hablar, pero ella no entendía nada, pero después percibimos que en verdad faltaba la inversión en la palabra. Cuando realmente hicimos la inversión en la palabra, entonces realmente tuvimos experiencias sobrenaturales en Chile. Tuvimos la experiencia cuando abordamos un matrimonio, estaba quemando esta frase en mi corazón. Entonces cuando entraba al reportaje voy a cambiar la frase. Acá no podemos cambiar, no podía cambiar la frase. Entonces, Señor, quema en mi corazón esa frase. Y ahí el Señor comenzó a quemar. Yo quiero hablar del Señor, me quiero llenar de alegría, quiero abordar con alegría a la persona, abordando entonces ese matrimonio. ¿Puedo orar por usted? Sí, puede. Entonces ya fueron impactados, entonces lloré por ellos cuando leí esa frase. Aún ni oraba, ellos estaban boca abierta mirándonos. Entonces, Señor Jesús, en la palabra lloré por ellos cuando abrí los ojos. Ellos estaban esperando algo más, estaban en shock. Entonces, cuando saqué el libro y puse en su mano, yo quiero, yo quiero. Y aquí los chilenos son muy directos. ¿Puedo orar por usted? No. Pues, dice, no, estoy atrasado, estoy en el almuerzo, pero acá te dice sí o no. Y a veces se nos viene con otras cosas. Pero gracias al Señor, el Señor encontró un camino de tener un corazón puro que ama la palabra profética. Cuando probamos eso, todas las personas probaron de eso también. Y de hecho, hermanos, podemos probar aquí con el hermano Pedro Blog, que ahora con este encargo, nuestro corazón tiene que estar quemando. Y de hecho, pudimos ver que los hermanos de Chile están en el juego. Pudimos ver que los hermanos de Chile tienen un corazón que quema, que quiere traer al Señor de vuelta. Amén. Bueno, yo soy del equipo de Lorena y cuando llegué acá en Chile, yo estaba pudiendo soportar que tú vas a la calle, vas hasta todos los días, todo el día en la calle ya. Entonces no encontraba, no podía saber nada de español. Entonces aprendí esta palabra. Cuando disfrutamos de Jesús, nuestro corazón se llena de alegría. Y eso hablamos a todas las personas. Y en el inicio no podemos ni abordar a las personas. ¿Cómo voy a abordar sin lo que no sé? ¿Puedo orar por usted? ¿Cómo que? Decían las personas. Y ahí salían dando. Yo percibí que la acera terrena es muy limitada. Entonces la persona en esa acera, las personas hablan con cara fea. Solo que cuando cambié de fe, realmente, cuando hablo de Jesús, mi corazón se llena de alegría. Cuando se llenó de alegría, yo fui para otra esfera. Entonces, todas las personas que abordaban ya iban para esa esfera. Entonces, comenzaba a abordar, todas las personas decían, sí, puede, yo oraba y todas las personas llevaban, sí. Las personas estaban muy abiertas. Entonces, solo tener un corazón muy abierto y acá también tienen un corazón muy puro. Entonces, poco tiempo, horas, todo el equipo alcanzó la meta. Eso, llegar, alcanzando a otra persona. Entonces fue muy rápido, hermano. Señor hace la obra muy rápido. Solo estar en otra acera. Al Chile de Dios. Estamos acá también con Tomás, que pasó por 40 días en Lorena. Y llegamos con ese equipo. Llegó ayer a Chile. Quería también que comparta la experiencia. Oh, Señor Jesús.
Amén. Amén, hermanos. Con ese sentimiento, luego después de la live, ya preparamos los capitanes de tropa. Más de 200 hermanos van a ir al reportaje a las calles. Luego de la live, ya iremos a las calles. Vamos a llamar a los hermanos de Salvador. Al Señor Jesús, Bahía y Sergi. Estamos en el juego. Salió de las tribunas. Estamos en una procesión triunfante. Gracias al Señor. La palabra profética está obrando. En esta vez, amén, aleluya, Señor Jesús. Estamos aquí en la región del Salvador. Amén. Los hermanos de Sergipe están aquí con nosotros. Aleluya. Estamos aquí en una triunfante, siguiendo a los pasos de la palabra profética. Esta vez mi compañero aquí, Miguel, está triste porque se olvida que no come panqueques. Tiene que cambiar de dieta. Aleluya. Pero estamos viendo la operación de la palabra profética, la casa de adolescente aquí en Salvador. Estamos viendo los milagros del Señor. Vimos ayer de Santana en Seape, en la iglesia en Díaz Dávila. Y hoy tenemos un día intenso dentro de la ciudad de El Salvador. Aleluya. Somos uno. Amén. Queremos llamar acá a la familia, el hermano Peugeot, un testimonio de la casa de adolescentes. Lo que la palabra profética ha hecho en esta familia. Amén, hermanos. Mi nombre es Edson. Nosotros estamos de lo que es cuidar esa casa. Solo que terminó que esa casa entre tantas casas que se abrieron en el interior y a medida que íbamos
Íbamos tomando experiencia de qué hacer porque no sabíamos. Solo oíamos decir al hermano Pedro que necesitábamos ir al SEAP. Entonces fuimos al SEAP. Pues, podemos decir que también necesitábamos ir al parque. Tendríamos esa experiencia, allá y tuvimos la oportunidad de tener experiencia muy rica saliendo con los comportadores en el parque. En el día que salimos, yo no podía hacer nada. La primera día, cuando entraba al shopping, solo veía la seguridad alrededor. Eso me llevó a un estado ahí por los estacionamientos del shopping donde estaba y lloré, clamé al Señor diciendo, no es que yo quiera hacer algo, pero por lo menos si yo puedo sembrar un kit, de tener una experiencia de sembrar. Y ahí los hermanos que estaban hablando conmigo, Fagundes, un portón que estaba con nosotros, él dijo, como estaba, me llamó, lo conmigo, y cuando percibió en la oración, dijo, tú no tienes que dictarme, tienes que sentir la fuerza de la palabra dentro tuyo. Esa fuerza viene por la inmersión en la palabra, la palabra, algo que realmente salir y sembrar los libros que usted tiene que sembrar. Oración, yo joven me senté con él, aceptó la oración. En el momento que yo presenté los kits, y dijo que terminar, dijo, yo quiero esos kits. Entonces, aquí yo fue realmente una experiencia que trajo una alegría invisible. Que hizo, porque vimos el testimonio de las personas. Nosotros necesitábamos ir al parque, todos tenían que ir al parque, pero en ese momento yo tenía que tener la experiencia, no es contando la experiencia, sino viviendo la experiencia. Amén. Fue eso lo que sucedió después que volvimos del PAC, la tasa de adolescentes aquí aumentó al doble de número. Voy a pasar también a mi esposo para que cuente la experiencia. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Realmente no podemos hacer nada por nosotros mismos. Él dijo que tiene inauguración de casa de adolescentes, vaya. Es el Mazarí, si tiene SEAP, vaya al SEAP. Feira de Santana. Entonces, cuando cambiamos a la casa de adolescentes, solo teníamos que seguir a los hermanos. Y así lo hicimos. Y la única cosa que podemos pensar es que la palabra que hace la entonces llegamos a la conferencia de adolescentes para que ellos estuvieran cerca de la palabra. Y así ellos pudieron ganar, porque no sería nosotros. El Señor nos pueda enviar también en febrero que viene, en este segundo semestre, viendo la dirección del Señor, que Él por eso
nosotros nos ponemos a ir al Padre. Ese llamamiento hacia la obra, yo creo que es la palabra profética, es el lineamiento que los hermanos que llegaron ayer con Jones nos dio una palabra de dirección. Yo creo que eso va a cambiar, darnos mucha dirección, mucho encargo y compromiso con ese avance
Entonces nuestro corazón es ser fiel. Esa palabra no ha dado la dirección, no ha suplido de vida. Jesús es el Señor. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor pueda bendecir esta palabra, abra nuestro entendimiento. Queremos oír esta palabra que nos da la dirección. Señor Jesús, el apóstol, queremos practicar esa palabra profética que nos ha enseñado, nos ha admoestado. Señor Jesús, gracias por esta riqueza, esta vida. Señor Jesús, bendiga al hermano Pedro. Que usted la pasa para nosotros. Oh, Señor Jesús, amén. Ahora es con el hermano Pedro. Amén. Amén, amén, queridos hermanos. Gracias por todos los testimonios que el Señor está levantando a través de los colportores y a través también de la participación de los adolescentes. Esto, de hecho, nos impresiona con todo lo que el Señor está haciendo. Comenzando esta live con el PAC en San Pablo, me hace recordar a todos los hermanos, los colportores deben en tiempo pasar por el PAC nuevamente para que siempre nos mantengamos en nuestro trabajo en un alto nivel, no acomodarnos, siempre permitir que el Señor nos use más aún, aumentando nuestro rendimiento, nuestra productividad, para que en el menor tiempo posible predicar el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada. No es porque nuestro corazón es edificar la iglesia y traer al Señor de regreso. Por lo tanto, no dejen de tiempo en tiempo volver al paz, siempre mantener el comportaje en un alto nivel, hacer con que nuestra eficiencia sea la mayor, y también aliento a todos los hermanos líderes de las iglesias, los hermanos responsables, los hermanos que están al frente de la casa de adolescentes, que están al frente cooperando con todo lo que el Señor está haciendo, usando todas las herramientas, no dejen de pasar por el PAC. Estoy viendo un video que está circulando acerca del rabanito, muchos años atrás. ¿Cuánto tiempo ya hace? Más de 10 años. Y en aquel tiempo fue el año con que el hermano Don, en la sala de comunión de los cooperadores, si ustedes no tuvieran experiencia de pasar por SEAPE, no necesitan volver a esta sala de cooperadores. Entonces todos nosotros tuvimos que ir para el SEAPE en Foz. Yo ya tuve mi experiencia que Amir nos entregó para vender gallinas en las calles. Tuvimos experiencia de venta, pero no, ahora no es más con gallinas, sino con libros. Hablaron de que esa gallina que estaba en mi mano murió. No, no es verdad. Era la gallina que estaba en las manos del hermano Carlos Silva, no era la mía. Entonces, cuando explicaba que nuestra gallina era saludable y la gallina muerta era de Carlos Silva, estaba muy difícil vender una gallina a 30 reales. Encima todas las casas tenían un sector con gallinas en sus casas. Yo creo que a mí le hizo a propósito para que suframos. Y a la hora de la comida subió un arroz con hueso, porque era hueso, porque ni carne tenía, pero no veía a Mir comer con nosotros. No sé dónde él se iba. Él iba para el baño, pero no estaba allí. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, hermano, fue muy buena la experiencia nuestra. Fuimos en el semáforo a hacer comportaje
aún a la moda antigua. Entonces, cuando no funcionábamos, arrodillábamos en la vereda mismo y nos vaciábamos. Esas experiencias fueron muy buenas. Por eso, si ustedes, que este es un hermano que está al frente de la iglesia, un hermano que quiere ser útil en la mano del Señor, yo le aliento a pasar por el PAC y también un tiempo en el SEAPE de su región, que cuanto más las iglesias estuvieran participando, mezclándose con las experiencias de los SEAPES, en un final de semana, lleve toda la iglesia, los hermanos de su iglesia, pase un tiempo en el SEAPE, eso, hermano, va a renovar la iglesia, rejuvenecer la iglesia y va a poner a la iglesia más alineada con lo que el Señor está haciendo hoy. Entonces, no deje de hacer eso. Después pasamos para aquí, en los Estados Unidos. Estamos teniendo conferencia en la región de Boston, comenzando hoy a la tarde. Vamos a pasar toda esta semana en los Estados Unidos, visitando a los hermanos de Nueva York, después los hermanos de Washington, y luego descenderemos a la Florida, otra conferencia en Boca Ratón, en esa región, y el Señor pueda bendecir esta semana acá en los Estados Unidos. Acá las experiencias de la casa de adolescentes son maravillosas, lo que el Señor está haciendo por acá. Yo aún, tal vez el día jueves, pueda tener una live grabada, quizás sea en Florida. Ustedes van a oír algunas experiencias de un adolescente que de apenas 15 años de edad está revolucionando la vida de la iglesia en Denver, que es una región desértica de los Estados Unidos, lejos de nosotros, de los centros donde está la vida de la iglesia, pero es junto con los adolescentes de la región, ellos están revolucionando la vida de la iglesia. Vemos cómo el Señor puede hacer a través de los adolescentes, levantando iglesia, levantando la vida de la iglesia de una manera maravillosa. Y también ahora, hace poco estuvimos en Río de Janeiro, aquellos testimonios tan tocantes, tan emocionantes, donde escuchamos a niños de 12 años, de 11, 12, 13 años. Ellos se decían, miren la responsabilidad de ellos, de esos niños, cuando ellos están inculcando la palabra, están haciendo la inmersión, gritos de guerra, esa palabra que pasa por ellos a través de la circulación de la vida, por los miembros del cuerpo de Cristo, esa palabra no vuelve en vano, no, para el Señor, esa palabra sedimenta la verdad de Dios, la realidad divina en los corazones de nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes son tan focados en obedecer la palabra, en hacer. En Río de Janeiro ellos hablaron. Nuestro objetivo es hacer la multiplicación a través del BNB, a través de misión familiar, y de hecho ellos son focados en hacer eso. No se distraen con otra cosa. Inclusive se denominaron de esos más antiguos, de 11, 12, 13 años, de ancianos, de mayores. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que preocupar ahora con los más nuevos que están entrando, cuidando de ellos, siendo modelos de ellos. Hermano, eso me hizo recordar Primera de Pedro, capítulo 5, que Pedro realmente nos habla sobre ser modelos, de pastorear al rebaño de Dios. Estos niños de 11, 12, 13 años ya se preocupan en ser modelos, de cuidar a los más nuevos. Esto es algo impresionante. Todo esto estamos viendo. Ayer compartí también con los hermanos en nuestras comuniones informales acá en Estados Unidos. Yo dije, lo que el Señor está haciendo, primeramente, está encontrando corazones con una mente más simple, con una mente más renovada. Ellos están el Señor está teniendo espacio para trabajar y está encontrando un ambiente
favorable, un ambiente de personas simples que tienen un corazón arrepentido, un espíritu quebrantado, simples, humildes y también que aman la palabra. La palabra es todo para ellos. Ellos acompañan la palabra. Para que ustedes tengan una idea, aquí Daniel Silva me dijo que cuando llegamos juntamente con los cooperadores en el aeropuerto de Boston, allá ya estaba una comitiva de colportores y nuestro vuelo se atrasó por lo menos media hora, más tuvimos problemas con la salida, ¿no es cierto, Amir? Una hora más y los hermanos afuera haciendo gritos de guerra y algunos colportores ya se cansaron de tanto esperar, fueron a sentarse un poco. Y hermano Daniel Silva me dijo, un adolescente que no se cansó, se quedó de pie aguardando ansiosamente nuestra llegada. Y cuando llegamos, hizo el grito de guerra, de 7 años de edad, preadolescente. Y cuando Daniel fue a hablar con él dijo que él estaba aguardando ansiosamente por la live de ahora. Ah, mañana tenemos la live. Entonces, yo quiero decir con esto, hermanos, es que nuestros preadolescentes y adolescentes están enfocados en la palabra de Dios. Ellos, cuando oyen la palabra de Dios, reciben la palabra como voz de comando y están enfocados en practicar esa palabra. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor está levantando una generación simple, una generación enfocada en la palabra del Señor y que ejecutan la palabra del Señor. Y el Señor los ha usado a esta generación por la simplicidad para hacer cosas sobrenaturales, que a veces nosotros adultos somos detenidos por nuestro padrón social, por nuestro padrón de humanidad. Ah, esto puede, esto no puede. Pero ellos, con su simplicidad, la libertad del espíritu para hacer muchas cosas acá en los Estados Unidos, aún teniendo ya muchas experiencias de adolescentes, tanto en la región de Boston como en la región de Florida, sin hablar en Denver y en otros lugares, lo que el Señor está haciendo, hermanos. Yo por eso comenté ayer con los hermanos, en Isaías 66, 1 y 2, ya está sucediendo. Yo, yo, Dios pregunta, ¿qué me van a edificar ustedes? Ustedes quieren tener una casa donde yo me sienta a voluntad, a gusto. ¿Qué casa me van a construir? ¿Un templo suntuoso? Como en los tiempos de la iglesia teatira, haciendo un templo más suntuoso que el otro. Yo no habito en esos lugares, porque todos los cielos mi trono y la tierra estrado de mis pies, y todo fui yo quien lo hice. Ustedes me van a hacer una casa así. Yo mismo lo haría, no necesitaría de ustedes. Pero ¿cuál es la casa en la que quiero habitar? ¿En cuál casa es que yo puedo decir que es mi cama, mi lugar donde yo me siento a gusto? ¿Sabe cuál es? Dentro del corazón de los afligidos y los abatidos. ¿No? En ese corazón que ama y que tiembla a mi palabra y que dedica su amor reverente a mi palabra. Es en ese corazón en el que quiero habitar. No quiero en una casa física habitar. Pues gracias, Señor. Poco a poco el Señor está dando, nos está llevando por este camino. Cada vez más el Señor está encontrando ese ambiente de la iglesia en Filadelfia para poder sentirse a gusto su espíritu. Entonces, cuando su espíritu tiene libertad, él hace cosas milagrosas. Por eso vuelven a suceder las señales, los prodigios y milagros que se desaparecieron desde el comienzo de la iglesia. Y parece que todos hasta hoy se preguntan, ¿dónde están las señales y prodigios y milagros que había en el comienzo de la vida de la iglesia? Gracias al Señor volvieron. ¿Por qué? Porque el Señor encontró nuevamente personas simples, personas que no se juzgan sabedores, conocedores de las cosas. Gracias al Señor. Damos esta condición y aún, aún no puedo hablar de lo que quiero hablar. Ayer comenté con los hermanos que esta nueva situación, este nuevo ambiente
inclusive el Señor usando nuestros preadolescentes y adolescentes con la ayuda de los jóvenes que realmente entraron en el mismo ritmo que ellos y que también los intendentes están proporcionando todas las condiciones para que el Señor pueda usar eso como una herramienta para la predicación del Evangelio del Reino, para la multiplicación del número de personas y también para consolidar esas personas. Hermano, yo le dije ayer que el Señor para mí eso está en un comienzo solamente. Si eso está en el fin, piensas, no, está en un comienzo. El Señor puede bendecir aún mucho más. Por eso yo les quiero llamar la atención a todos los hermanos líderes, todos los adultos, los maduros, que tienen algún papel de liderazgo, aún los jóvenes valientes de David, presten atención, hermanos, no vamos a detener, no vamos a entorpecer lo que el Señor está haciendo con esa simplicidad. Vamos a tener sensibilidad en el espíritu para dar todo el apoyo posible, las condiciones necesarias para que el Señor pueda usar esa simplicidad de los preadolescentes y adolescentes, nuestros jóvenes, valientes de David, los adultos, intendentes de toda la iglesia envuelta en eso. Vamos, hermano, a dar condiciones al Espíritu para que Él pueda andar aceleradamente. Yo creo, hermano, que si realmente diéramos condiciones al Espíritu a trabajar, el número de personas va a crecer de una manera rápida, asustadora. Y vamos a tener también condiciones de cuidar en amor a esa persona, porque la propia palabra, al ejemplo de los preadolescentes y adolescentes, la propia palabra estará infundiendo esa realidad dentro nuestro. Por ejemplo, esto es lo que yo les hablé en el capítulo 5 de Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, ni por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano, esto sucede cuando la realidad divina es reproducida en nosotros. Disculpe, antes de continuar, yo quiero decir a los hermanos de Chile, participaron de la LAI, el hermano Andrés llevó una comitiva para una conferencia de tropas y capitanes en Chile, aunque cuando los hermanos chilenos hablan, usted no entiende nada. Quien entiende español, ellos hablan tan rápido, tan rápido. Yo voy a pedir por lo menos a los hermanos de Chile que cuando compartan por amor a nosotros, hablen más despacio, pausadamente, hablen de una manera más comprensible para que todos puedan entender el español. Yo entiendo español, pero aquel joven hablando tan rápido, y entiendo solo la mitad de lo que dice. Por favor, por amor a los demás en la iglesia, vamos a aprender a hablar más pausadamente. Ustedes han percibido que yo en los mensajes procuro hablar más pausadamente para que todos puedan acompañar. Entonces, la iglesia, ya que la palabra forma una parte esencial de toda la iglesia, la palabra es la que transmite la vida, transmite la voluntad del Señor. Entonces vamos a hablar de una manera comprensible para que todos puedan entender lo mejor posible. Entonces los hermanos de Chile, para ustedes. De aquí a poco vamos a escuchar también a Andrés compartir. Yo quiero decirles que el Señor realmente está reproduciendo en nuestros preadolescentes y adolescentes ese corazón de querer cuidar del rebaño de Dios. Hermano, qué cosa maravillosa. Niños de 12, 13 años ya se preocupan por lo de 10, de 11, de 9, de 8. Quiere decir que
eso no es cosa que viene por la enseñanza. Nosotros no les enseñamos eso, pero la propia palabra que fue inculcada en ellos es la que sedimentó esa realidad divina de cuidar de los demás. Esto está sucediendo en todo lugar donde hay casa de adolescentes. Por lo tanto, hermanos, vamos a aprender, hermano, no es una enseñanza. En el pasado, nosotros ya intentamos las maneras a través de la enseñanza, pero no produce algo realmente, algo vivo. Pero gracias al Señor por la inmersión de la palabra, por los gritos de guerra, a través de inculcar la palabra en el corazón, todo eso está sucediendo. Aleluya. Esta semana un cooperador me escribió: la iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza, pero ella se volvió una herramienta, un instrumento en la mano de Dios para que pueda hacer su voluntad y terminar esta era. Pero ¿qué tiene la iglesia en Filadelfia? Ella guarda la palabra del Señor y no niega su nombre. Ahí viene ese hermano cooperador, me dijo, esa palabra, guardar la palabra, siempre es una incógnita para nosotros. ¿Qué es guardar la palabra realmente? ¿Qué quiere decir guardar? ¿Guardar en la mente? ¿Cómo? ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Intentamos explicar de varias maneras. Yo le dije lo siguiente: para mí guardar la palabra es muy simple. El Señor nos mostró lo que Él quería, lo que hiciese con la palabra en Deuteronomio 6. Para mí, ¿qué es guardar la palabra? Es inculcar la palabra en el corazón. Aleluya. No es guardar en su intelecto como conocimiento, pero es inculcar la palabra en el corazón. Aleluya. Entonces ahí esa palabra al inculcarse, produce la obra de Dios, reproduce toda la realidad divina en nuestro vivir. Esto es lo que Dios quiere con guardar, no es en teoría, no en conocimiento, sino inculcar la palabra en el corazón. Por eso, hermano, sea la inmersión, sea grito de guerra, todo eso nos está ayudando a inculcar la palabra en el corazón. Por lo tanto, estamos guardando la palabra, y guardar la palabra de esta forma está produciendo la verdad en nosotros, la realidad en nosotros. De tal manera que los adolescentes, al guardar la palabra, están teniendo esta realidad de pastorear el rebaño de Dios. No solo eso, ni como dominadores de los que fueron confiados, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ellos nunca piensan en dominar. Eso es algo de adulto. Los adultos dicen, yo tengo una posición, soy presbítero, soy hermano responsable, soy líder de los jóvenes, soy líder de las hermanas. Eso es cosa de adultos. Pero en el mundo funciona así. Los gobernadores gobiernan sobre los pueblos, los capitanes, gobernantes, gobiernan sobre los gobernados de esa manera. Pero Jesús dijo, no es así entre ustedes. Entre ustedes no funciona así. ¿Quién quiere ser el grande? Sea el que sirva a los demás. Entonces, gracias, Señor hermano, que quien inculca la palabra de Dios no tiene más ese concepto de dominador. Tenemos, tenemos un concepto de servicio, de servir. Somos uno de los que sirven a los hermanos. Entonces, este es nuestro espíritu de servir a los hermanos. Esta realidad divina está siendo producida a través de inculcar la palabra en el corazón de nuestros adolescentes y preadolescentes. Hermanos, esto es algo impresionante. Estos se están preocupando en ser modelos del rebaño. ¿Se imaginan, hermano? Si nosotros no deberíamos aprender con eso. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, lo que yo quería realmente hablar, ya está llegando mi tiempo final. Lo que quería mostrarles es que aquellos que yo hablé, los escritos de Pedro,
Él dio una secuencia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, porque Hechos de los Apóstoles, no sé si ustedes entienden como yo, Hechos de los Apóstoles es un avance de la obra por medio de los apóstoles. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles registra la ejecución de la obra de Dios por la voluntad de Dios por medio de los apóstoles. ¿Qué herramientas los apóstoles tienen para ejecutar la obra de Dios? Es la palabra que les fue confiada. Entonces, a través de la palabra, Pedro, él entendió que su hombre natural no sirve para servir al Señor. Entonces, él ahora, desde el día de Pentecostés, tuvo otra cabeza, otra percepción de que nuestro Señor Jesús no aparecería más físicamente para ellos como después de la resurrección lo hizo, y de ahí en adelante el Señor usaría a Pedro para hablar. Y la palabra que Pedro hablara estaba la presencia del Señor. Y la palabra que Pedro hablara era la herramienta usada por Dios para ejecutar la obra de Dios. Entonces hubo registro, capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, surgió aquella todas situaciones y la iglesia en Jerusalén fue producida. ¿Y cómo es que la iglesia en Jerusalén ejecutó la obra de Dios? Por medio de la palabra de Pedro. Pedro con los 11. Pedro, sin embargo, era su portavoz. Y cuando había la palabra de Pedro, había la obra de Dios siendo realizada. Hechos 2:42 es la realidad que vino por la palabra. Perseveraban ellos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nadie consideraba suyo como suyo propio sus cosas. Entonces, ese vivir que tenían era, comían con sencillez de corazón, y día a día el Señor añadía los que habían de ser salvos, teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Quién produjo todo eso? Es la palabra del apóstol Pedro. Y así fue como continuó. Vino la persecución de los líderes judíos del Sanedrín, prendiendo a los apóstoles, prendiendo a Pedro, tomándolo a Juan, matándolo a Santiago. No sé si ustedes saben de eso, pero prohibieron que los apóstoles predicaran en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, no podemos obedecer a los hombres, antes obedecer a Dios. Ellos no pararon, continuaron en predicar la palabra ejecutaba la obra de Dios, creciendo poderosamente. Y el Señor tenía que usar a una Pedro para usar la puerta de los gentiles en la casa de Cornelio. Y así sucedió. Entonces, yo estoy intentando mostrarles cuánto la palabra tenía libertad para ser hablada por el apóstol Pedro. La obra estaba siendo ejecutada y yéndose adelante. Pero cuando sucedió la cuestión de que el Señor abrió puerta a los gentiles, ahí ya vinieron algunos que tenían dificultad. Hermanos, era muy difícil para los judíos, aún después de haber creído en Jesús, ellos abandonen es de vivir de la vieja manera de seguir la ley de Moisés. Porque Pablo en Gálatas deja muy claro, la ley sirvió como ayo, sirvió como un tutor para guardar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero cuando vino Cristo, ya llega la fe. La ley entonces para entregar al pueblo de Dios a la fe, a Cristo. Pero esa transición en medio de los judíos fue muy difícil para un pueblo arraigado en las tradiciones de sus padres, en la ley de Moisés, en la circuncisión, con todas aquellas prácticas. Era muy difícil.
Entonces surgió un partido dentro de la iglesia en Jerusalén que era a favor de que continuaran practicando la ley y adaptándose a la fe. Ustedes ahí perciben que la presión fue tan grande y tenían algunos para servir de referencia, como Santiago, el hermano de Jesús, quien lideró a ellos, levantando a Santiago como líder, y Pedro perdió su función. No sé si ustedes perciben que a partir del capítulo 15, de hecho, no se registra más del desarrollo de la obra de Dios en Judea y Jerusalén. No creen que es algo extraño, que aquella que creció poderosamente, 3.000 personas, 5.000 personas, 5.000 hombres, y de repente, con tantas personas ahí, la obra no solo fue a surgir cuando Pablo pasó en su tercer viaje en Jerusalén. A ellos se enorgullecieron diciendo: acá hay decenas de millares de judíos convertidos, pero que son celosos de la ley. Oh, con decenas de millares, y la obra de Dios no es hecha, no es ejecutada, no es un número de personas, es la palabra de Dios la que hace la obra. En la simplicidad del espíritu, en ser humilde y amar la palabra de Dios con reverencia. Eso es lo que hace la obra de Dios avanzar. Entonces la obra de Dios pasó para Pablo. Pablo, en el mundo de los gentiles, comenzó a avanzar. Donde había la palabra de Dios, había obra de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de la obra de Dios siendo hecha en la iglesia por los apóstoles. Y cuando, hermanos, Pablo, antes de su martirio, en el año 67, segundo a Timoteo, él dijo: todos los de Asia me abandonaron. La obra también paró. La obra paró, la obra de Dios paró. Cuando llega al libro de Juan a los 90, intentando restaurar la palabra, enviando misioneros, ya no se querían ni recibir a los misioneros, mucho menos la palabra de Juan. Ahí la obra paró de nuevo. Casi 19 siglos de degradación. Hermanos, estamos en el final de esos últimos siglos. El Señor no puede esperar más. Por eso, por la misericordia del Señor, Él se nos hizo entender que la palabra es la que ejecuta la obra de Dios. Es lo que hace todos estos milagros. Por eso, vamos a continuar siguiendo con simplicidad, creyendo que de hecho hoy el Señor tiene un nuevo modelo. Si tiene alguien que tiene dificultad de acompañar los adolescentes, gritos de guerra, inmersión, yo le quiero decir a usted, ¿cuál camino va a encontrar el Señor para llevar su obra adelante? El Señor puede usar los adolescentes, hacer un ven y ven en los barrios. Ellos consiguen traer 30 adolescentes, 50 adolescentes nuevos. Yo no estoy hablando de boca para afuera, son experiencias ya de los hermanos. Ahora trae 30 adolescentes con algunos adultos o 50 adolescentes. Vienen, vamos para nuestra reunión. ¿Qué va a ser la reunión para ganar esos 30, 50? Vamos a invitar a un hermano responsable para dar una buena palabra. Hermanos, no va a conseguir detener. Si usted no usa las herramientas que el Señor nos dio hoy, inmersión en la palabra, grito de guerra, inmersión refinada, no solo la energía de vida en la inmersión, el grito de guerra, pero también el contenido de la palabra, porque la palabra es constituida en la persona, la realidad divina es sedimentada en quien hace eso. Entonces, sí, Dios puede avanzar, la iglesia siendo edificada y nosotros podemos tener la multiplicación de hecho y vamos a conseguir consolidar que la persona que el Señor manda, porque atrás de los adolescentes viene la familia y podemos así intensificar, acelerar ese proceso de inclusión a la familia a través de la misión familiar, llamándolos por teléfono o visitándolos a la familia de sus adolescentes. Por eso, hermanos, yo digo, el Espíritu está queriendo andar
de una manera más rápida. Por eso, hermanos, yo digo, la pena está comenzando. Esta nueva etapa está apenas comenzando. Por eso vamos a ser sensibles al Espíritu. Vamos a percibir para dónde el Espíritu está yendo y cooperar. El Señor quiere andar rápido, porque no tenemos mucho tiempo para la vuelta del Señor. Si la iglesia no anda rápida, va a quedar arrastrándose más tiempo. Hermano, yo no quiero arrastrarme más tiempo. Solo de vivir estas víctimas de guerra en España, más de 200 muertos por las inundaciones, lluvia, las guerras en Oriente Medio, cuántas personas están muriendo, cuántas familias huérfanas, viudas, sufrimientos, cuántos sufrimientos. Vamos a aprender de todo eso, vamos a traer al Señor de vuelta. Solo depende de nosotros, depende de la iglesia. Y nosotros, los que estamos jugando, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a un Ronaldinho, para un Neymar? No, nosotros estamos jugando. Vamos a trabajar. Oh, Señor Jesús. Amén, vamos a trabajar, amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a trabajar. Vamos a traer al Señor de vuelta. Primeramente, todos estamos acá en Estados Unidos en la live con el PAC, con los colportores, y vimos la participación del PAC de San Pablo. Yo quería resaltar el acompañamiento diario de esos resultados, que es muy importante. Todos nosotros colportores, todas las regiones de Brasil, de toda la tierra, donde fuera posible llevar los colportores para el PAC. Claro que hay PAC en Foz, en Colombia, pero nuestro PAC de referencia es el de San Pablo, porque allí está el encargo muy fuerte, con la coordinación también de todos los demás PAC, y esperamos que todos nuestros colportores, dentro de lo posible, inclusive hemos ayudado a muchos colportores a ir cada 60 días. Eso ayuda mucho, mejora mucho nuestra eficiencia, nuestro trabajo de predicar el Evangelio del Reino. Para traer al Señor de vuelta, yo le quiero alentar a todos los colportores a ir, a los hermanos responsables, como el hermano Pedro habló. Eso ayuda mucho. ¿En qué nos ayuda? Cuando vamos al PAC, es que allí aprendemos realmente que la palabra es la que hace la obra. Porque allí, hermanos, en nuestra capacidad, todo lo que somos, todo lo que tenemos del pasado, cae todo por tierra. Y al final restará solo la inversión, la palabra profética, orar de acuerdo con lo que el Señor ya preparó. Entonces, alentamos a todos nuevamente, a los hermanos de servicio responsables, a participar del PAC. Sobre la experiencia que de Pedro en el SEAPE. Oh, Señor Jesús. Ahora la réplica. Yo fui citado. Fue maravilloso lo que quería decir, que esa experiencia del hermano Pedro hizo ese pedido. Gracias al Señor, hermano Pedro, con muchos cooperadores, pero el hermano Pedro representando los cooperadores que tú, el SEAPE pasó por muchas experiencias. Tuvimos fotos muy lindas de la permanencia de ellos allá del SEAPE. En relación a la gallina, gracias al Señor, no vamos a vender más gallinas, hermanos. Aquello allí fue una situación momentánea, pero sirvió para muchos, para quebrar la cara, para hacer cara dura al salir a las calles y contactar a las personas. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Hermano, porque hay un grupo de personas que aprecian la palabra profética, que tienen la palabra profética. Cuando nosotros oímos la historia de los adolescentes, todos los lugares está sucediendo eso. A veces cuando oímos algunas historias de los adolescentes de 15 años acá en los Estados Unidos, consiguiendo levantar una iglesia, ayudando a los adolescentes en la iglesia. Entonces, realmente, como el hermano Pedro habló, hermanos, nosotros que servimos en las iglesias, si no tomamos cuidado, vamos a detener el trabajo que los jóvenes pueden, los adolescentes pueden hacer. Quizás no estamos entendiendo muy bien
pero vamos a dejarles trabajar y darles apoyo, vamos solo a apoyarles. Y seguramente el Señor va a hacer la obra en nuestro medio. Oh Señor Jesús, y en relación a Filadelfia, aquí el hermano mencionó sobre guardar la palabra. Yo siempre tuve ese problema. ¿Guardar dónde? Tuve una experiencia en mi casa. Mi, mi esposa siempre quiere guardar bien las cosas, pero después encontrar es complicado. Guarda muy bien que al punto que no podemos encontrar. Entonces nuestro concepto de guardar es eso, pero hermano, guardar la palabra, yo no, yo cuando veo la inmersión, cuando veo a inculcar la palabra, y comencé a entender que es posible guardar la palabra en el corazón, a través de la inmersión, a través de los gritos de guerra, a través de la transcripción de dormir, despertar con Dios es maravilloso, hermanos. Realmente la palabra realmente produce en relación a hechos. Yo encontré maravilloso hoy. Parece una cosa simple, no. El hecho deja muy claro por qué las cosas avanzaban, porque había milagro, porque la palabra tenía libertad. Aún la palabra crecía. ¿Qué está sucediendo en nuestro medio? La palabra está creciendo. Aleluya. La palabra creciendo. Dios encontró libertad entre nosotros. Entonces Él puede realizar su obra y hacer su voluntad en su casa, donde él nos encontramos, rumiamos y disfrutamos su palabra. Amén, Andrés. ¿Está comiendo, Andrés? Ahora es usted. Aleluya, Señor Jesús. Gracias. Amén. Es muy rico el hermano Pedro hablando una vez más para nosotros, escribiendo la historia de la iglesia en cada etapa con Pedro, y terminó el ambiente y Pedro tuvo que salir y entrar Pablo, y Pablo también encontró dificultades y oposición, y vino Juan, y después de Juan también se levantaron opositores y la degradación ya por muchos siglos, pero aleluya, siempre hubo esa línea dorada y llegó hasta nuestro tiempo es más cerca del regreso del Señor. Por lo tanto, no podemos fallar y no queremos fallar. Queremos mantener lo que está ganando y vamos a mantenernos hasta el regreso del Señor. La inmersión en la palabra, oír la palabra profética cada semana, inculcar la palabra en el corazón, que es guardar la palabra. Eso es lo que queremos. Las iglesias estén bien dentro de todo eso. Los adolescentes haciendo su trabajo, revigorizando a la iglesia, fortaleciendo a los intendentes, los jóvenes, capitanes, ayudando para mantener todo este ambiente, toda esa esfera. Como el hermano Pedro habló, es importante mantener la simplicidad, siempre simple, siempre humilde, con un espíritu contrito, siendo pobre y humilde. Así el Señor podrá hacer grandes cosas en nuestro medio. Oh Señor Jesús, yo quiero estar enfocado en eso, ayudar a los hermanos en ese foco, no distraerse de eso, manteniendo siempre humilde, siempre simple, siempre obediente a la palabra, siempre sumiso y guardar la palabra en nuestro corazón. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, estamos en Chile, estamos practicando la palabra, oyendo esta live, y dentro de poco más de 200 hermanos saldrán a la ciudad de Copiapó. Oh Señor Jesús, ese salir es el camino, es nuestro foco. Jesús es el Señor. Amén. Señor Jesús, qué alegría. Hermanos, la inmersión de ayer hablaba en el punto 4. La obra de Dios es ejecutada por Cristo, que es la palabra de la vida. Y el poder de Cristo está en la palabra. Hoy tenemos la palabra. Donde está la palabra, la obra sucede. Oh, qué alegría, qué seguridad.
Estamos en la era en que el Espíritu tiene libertad para actuar, para hacer su obra. Él encontró personas que aman con reverencia la palabra, personas que no confían en sí mismos, que no confían en su experiencia, en su elocuencia, pero le dan libertad al Espíritu. Nuestro modelo son los adolescentes. Yo no conté cuántas veces el hermano Pedro habló adolescente, preadolescente en esta live, pero fueron muchas. Ahí está el secreto, la simplicidad de aquellos que reconocen que no saben nada, que son focados, que son responsables, que aman la palabra con reverencia. Agradecemos al Señor, agradecemos al hermano Pedro por dispensar esta palabra, que podamos seguir firmes en traer al Señor de vuelta, luchando por el reino hasta la corona de justicia. Hermanos, alentamos a todos a seguir de cerca esta palabra. Hermano Pedro está en los Estados Unidos, no podremos esperar a través del canal de IPT muchos mensajes, mucha palabra fresca, mucha dirección. Vamos a pegarnos a esta palabra. Oh Señor Jesús, pedí para Isaac finalizar con un grito de guerra. Señor Jesús.